Fernando, bienvenido. Carlos, gracias. La hegemonía imposible. Este es el libro que acaba de publicar Fernando Rosso. A ver si lo podemos... Ahí está. Es una reflexión que no está cerrada en lo que sería el pensamiento ideológico de la izquierda solamente, sino que toma de distintas fuentes, se inspira en distintos autores, Fernando, para analizar lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 20 años. Y el título es La hegemonía imposible, como si hubiera una especie de empate, que vos decís en el subtítulo, que impide que el país salga de la inercia, porque nadie tiene el monto de poder suficiente como para vencer el punto de inercia. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuís? Y yo trato de retomar causas, hay un montón de causas que se pueden tomar, ¿no? La falta de liderazgo. Yo trato de reponer causas más estructurales, ¿no? Más ligadas a la economía, a la situación del país en el mundo, a las relaciones de fuerza dentro del propio país, sobre todo articulado a los últimos 10 años. Me da la impresión que los dos momentos más, si tomamos los últimos 30 años hegemónicos, fueron el menemismo, a su manera impuso su hegemonía, después de la crisis del 89, y el kirchnerismo, el primer kirchnerismo. Algunos dicen hasta el 2008, otros hasta el 2012, cuando se termina el ciclo económico, y de ahí empiezan 10 años en los cuales efectivamente nadie reúne las condiciones políticas para imponer su programa económico, su programa político. Le pasó a Macri, le pasó a la última Cristina, y creo que una etapa superior de eso es el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que es como Hoy yo hablaba a la tarde con Jorge Yoma, que es un peronista clásico, podríamos decir. Sí. Él está muy preocupado por esto del bloqueo, esto que decía yo de cómo una minoría puede bloquear al resto. Y me decía, el problema es que, Yoma, las coaliciones no funcionan. Tiene que haber un caudillo, un líder. Esto funcionó con Irigoyen, funcionó con Roca, funcionó con Perón, funcionó un poco... Es muy parecido a lo que decís vos. ¿En qué se diferenciaría alguien de izquierda mirando el problema del poder de alguien, un peronista que dice que tiene que haber un jefe, que mande? En mirar las relaciones de clase antes de las personalidades políticas. A ver. Y no se puede explicar ninguno de los gobiernos, creo yo, llamados progresistas, populistas, como se le quieran llamar, de los primeros años en Latinoamérica, no solamente en la Argentina, sin las convulsiones sociales previas, no sin el 2001, en el caso argentino. El kirchnerismo o Kirchner, Néstor Kirchner, construyó su liderazgo gobernando bajo la impronta de ese país. Que eso es lo que podría decir Alberto Fernández que yo no tengo, ¿no? O sea, no tengo ese problema y esa ventaja. Macri también. Macri piensa eso. Macri tampoco tuvo, y tampoco tuvo una crisis de origen. O sea, Macri, el modelo de Cristina, digamos, de Cristina Kirchner, estaba como agotado, pero no estalló. Y entonces el macrismo, y yo lo pongo en el libro, dicen, a Macri le faltó explicar que en realidad estaba todo peor. Un poco lo que le dice el kirchnerismo ahora a Alberto Fernández, tiene que explicar que con Macri... Y a mí me parece que hay como dos modelos económicos, políticos, uno de neoliberalismo duro, visto de la mirada de la izquierda, de apertura, de flexibilización laboral, de Estado mínimo, y otro de un estatismo, pero con un Estado muy disminuido, que tiene que ver con el discurso de Cristina del otro día, ¿no? A ver. Y un Estado que controla muy poco de los resortes del país. No controla los recursos estratégicos, inclusive menos que en Chile. No controla la banca. No controla el monopolio del comercio exterior, que hay un oligopolio privado del comercio exterior en Argentina, que lo tienen las cerealeras. Entonces me parece que el Estado está muy reducido porque el neoliberalismo no pasó en vano y por lo tanto también hay una imposibilidad en ese estatismo de discurso, pero que puede dar pocos resultados en la práctica. Se le exige mucho más al Estado de lo que el Estado puede verdaderamente dar. Esa es la idea, ¿no? Entonces me parece que, excepto que haya convulsiones sociales, que se cambie relaciones de fuerza, como en su momento hizo Menem, privatizó, impuso la flexibilización laboral, tenía un mundo a favor, impuso su visión del mundo, quizás pueden instalarse. Me das la impresión, más allá de todo lo que se puede discutir sobre el tema, que no me quiero meter en esa discusión, de con un Estado tan grande, tan omnipresente, ¿quién invertiría y de dónde saldrían los recursos de ese Estado mismo, inclusive? Pero saquemos eso del medio. Me da la impresión de que vos estás diciendo, a ver si te intuyo bien,
Menem cumplió su sueño mucho más que Kirchner. O sea, dadas las condiciones en las que Kirchner gobernó y la crisis que lo precedió, hizo poco para lo que sería un hombre de izquierda. ¿Está bien eso? Sí, en realidad... Se quedó corto, él fue era, tímido. Si uno le dijera que es un hombre de izquierda, no sé si aceptaría esa etiqueta. En realidad, tanto él como Cristina son peronistas, pragmáticos. ¿Para vos, Cristina, no es una mujer de izquierda? Es una peronista pragmática que en el último tiempo tuvo un discurso más bien de centro-izquierda. ¿Está bien? Que construyó... ¿Qué le falta para ser de izquierda? ¿Esto que vos decís? Sí, alguien de izquierda está por una ruptura con el capitalismo, por la recuperación de los recursos estratégicos, por el reparto de las horas de trabajo, por estas cuestiones, por el monopolio estatal del comercio exterior, por empoderar verdaderamente a las mayorías sobre la economía, Máximo ¿no? Kirchner, ¿cómo lo mirás en este paisaje? Y yo creo que en el escenario político, contrariamente a lo que discute el círculo rojo, diría Macri, ¿no? Del periodismo, más bien hay tendencias a la polarización antes que a una salida por el centro. La salida por el centro, por eso fracasan, digamos, ¿no? A pesar de que se apuesta mucho y que se pongan en una mesa, que se pongan de acuerdo, etc. Y me parece que eso pasa tanto en la derecha, que le surge a Juntos por el Cambio, le surge Milei, que es como una radicalización de Juntos por el Cambio. De hecho, ahora lo está haciendo un poco bailar a Juntos por el Cambio de acuerdo a su música, porque están, no sé, se conoce un Horacio Rodríguez Larreta que ahora también dice malas palabras, es como que trata de mostrarse como más incorrecto, dijo, no digan boludeces, es una cosa medio artificial. ¿No le crees a Larreta cuando dice malas palabras? No sé si creerle o no, digo que está respondiendo a ese fenómeno. ¿Te suena como impostado? Claro, es como un hijo descarriado del PRO, aunque no haya surgido del PRO. Milei, aunque no haya surgido del PRO. ¿Por qué? Porque dice en voz alta lo que el pensamiento del PRO quisiera. O sea, un programa máximo de sin Estado, flexibilización laboral, lo que Macri no decía al principio y lo dijo al final. Y me parece que en la coalición de enfrente también pasa lo mismo con la izquierda, el kirchnerismo y el frente de izquierda sobre todo, ¿no? No solamente en elecciones como la de Jujuy, donde se sacó el 25%, sino también en algunas otras provincias y en el conurbano, que sabemos aparte qué es lo que preocupa a Máximo Kirchner y a la Cámpora. Por eso yo creo que ¿Qué es la Cámpora para vos? Es una agrupación juvenil que adhiere a Cristina Kirchner, que deriva al kirchnerismo, que en cierta medida levanta a volver a ese pasado del 2003-2008, para el que no tiene las condiciones para hacerlo ahora. Esa es la idea un poco del libro, ¿no? Pero lo que quería decir es que me parece que la mirada del kirchnerismo solo se toma una parte, digamos, ¿no? Que bloquea. Digamos, el problema de Alberto Fernández sería que Cristina no lo deja gobernar, que él no se emancipa, ¿no? Que al final no impone su impronta. Y a mí me parece que en el mismo movimiento, que es verdad que es así, que lo esmerila, que lima el poder, el kirchnerismo cuando lo critica a sus funcionarios, a la vez lo sostienen. Porque el acuerdo con el fondo, dijeron que estaban en contra 10 minutos después de que el acuerdo con el fondo se firmó. Y habilitaron todos los canales para que se apruebe. No es que lo bloquearon. Hubo una senadora que dijo, si yo hubiera sabido que los votos no estaban, hubiera votado. Algunos lo dijeron abiertamente, hubiese votado a favor. Entonces me parece que sin esa contención por izquierda, la fuga que igualmente existe, porque igualmente existe, se expresó en las elecciones de 2021, y sobre todo en el conurbano, 7% en general, pero distritos del conurbano de 8, 9, 10%, La Matanza, Moreno, zona sur. Me parece que eso le da un volumen político que si no la fuga sería mayor. Entonces me parece que el movimiento es doble, no hay que ver solamente, creo yo, y en eso juega la crítica por izquierda, ¿no? Como al PRO le juega la crítica por derecha, a ellos le pesa la crítica por izquierda, y me parece que tratar de mantener un capital político que por ahora lo mantienen dentro del Frente de Todos. Ahora te quiero escuchar qué pensás de este personaje, de lo que el personaje dice, no tanto de él, que es Gabriel Boric, el presidente de Chile. Estuvo acá hace poquito. Dijo dos cosas que leídas en el contexto argentino suenan raro para lo que es el pensamiento oficial. Una, no le podemos regalar el valor del equilibrio fiscal a la derecha. Es decir, el equilibrio fiscal debe ser un valor de la izquierda. Después se puede discutir cómo se llega al equilibrio fiscal, si aumentando impuestos o reduciendo gastos, etc. Pero hay una restricción presupuestaria que debe ser respetada.
Y lo segundo es, los derechos humanos son universales. No podemos condenar a aquel que no nos gusta y hacer la vista gorda con aquel que nos gusta, como puede pasar con esto que dijo Alberto Fernández hoy sobre Venezuela. Las cosas han ido cambiando. ¿Qué significa para alguien de izquierda en la Argentina, que tiene probablemente otra tradición, otros debates, etcétera, eso que dice Boric? Equilibrio fiscal y universalidad de los derechos humanos. Sí, empiezo por lo último. Sobre el problema de los autoritarismos y de los derechos humanos, las libertades democráticas, a la izquierda argentina realmente existente hay muchas, ¿no? Pero la que es predominante, el Frente de Izquierda, la tradición trotskista, es muy difícil plantearle, digamos, no van a encontrar aval a gestos autoritarios o regímenes autoritarios. De hecho, nace en la Unión Soviética contra el autoritarismo stalinista y contra eso luchó toda su vida, ¿no? Y por lo tanto, digamos, no estaríamos ni avalando o siempre criticando los gestos autoritarios de Maduro, hasta en la propia Cuba, hasta la Unión Soviética. Ahora, Boric dijo algo interesante también. Dijo que había mucha preocupación por la violación de los derechos humanos en Venezuela, pero muy poca por la que sucede también en Colombia, por la que sucedió en Chile durante las revueltas, donde los carabineros se cansaron de vaciarles los ojos a los manifestantes. Entonces me parece que eso tiene que ver con una mirada un poco sesgada de la exigencia que en ambos lados. En ambos lados, claro. Eso también lo dijo Boric, ¿no? O sea, y efectivamente fue así. Además de que esos regímenes tienen la injerencia... No pretendo recortar lo que dijo. Subrayo lo que dice, que puede ser distinto de lo que pasa acá. Digo lo que en el debate argentino se subrayó mucho más. Miren, Boric... ¿Qué significa Boric para alguien de una izquierda como la de ustedes? ¿Para el Frente de Izquierda? Y por un lado, para mí es inexplicable, como lo fue inexplicable Néstor Kirchner sin el 2001, sin las revueltas, sin todo este proceso del 2019. Ahora me parece que expresa una izquierda de gestión del capitalismo y no de ruptura con el capitalismo. De ahí viene la cuestión del equilibrio fiscal, ¿no? O sea, el equilibrio fiscal, ¿para qué tipo de Estado y para qué tipo de régimen social? Digamos, ¿no? Porque si es limitado dentro de los marcos del capitalismo, son más o menos impuestos. Si es en función de cambiar radicalmente un régimen social, estamos discutiendo otra cosa. Entonces ya sería mucho más profunda la discusión, ¿no? En la Argentina ha habido, bueno, vos te dedicás a analizarlo en el libro y uno se debería remontar más atrás inclusive, todo un fenómeno de degradación de las condiciones sociales muy marcado. Crecimiento, los números que mostrábamos recién, ¿no? Los números de este auxilio que ahora anunció el gobierno indican ahí una cantidad enorme de gente que está fuera de los beneficios del sistema o que los recibe muy parcialmente, desocupados, subocupados, trabajadores informales, etcétera. Todo eso ha generado un volumen de pobreza que no concebíamos en nuestra cabeza hace 30 años. Y una de las respuestas es la asistencia social del Estado y el fenómeno de los planes. Me da la impresión de que la izquierda lo mira de distinto modo, que hay matices entre ustedes, inclusive dentro del trotskismo en la Argentina, de cómo mirar ese fenómeno. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Cómo creen que lo administra el gobierno? Y de ahí me gustaría que me digas una palabra sobre qué significan los acampes. En primer lugar, significa que bueno, la decadencia estructural de la Argentina ha dividido fuertemente a la clase trabajadora, ¿no? Yo me niego como a nombrarlos como excluidos, no porque lo hayas dicho vos, sino o por pobres en general, sino que son trabajadores que están desocupados, ¿no? Me parece muy bueno que tengan su organización, sus distintas organizaciones, y que en otro lado, que en otros lugares del mundo, y esto te lo dijo Juan Carlos Torre en una entrevista acá que bueno, después se puso de moda por el diario Una temporada en el Quinto Piso, que me pareció interesante. Dijo, la Argentina tiene un fenómeno que es interesante, que hay pobres en movimiento. Y lo comparaba con otros países de Latinoamérica. Como parte de este sistema de bloqueos, en un sentido, ¿no? Lo que capaz que donde veo un problema, yo veo una solución. Me parece muy bien. Ahora, si eso es solo para un reclamo que se quede ahí de aumento de planes o de la asistencia, no termina siendo una salida, ¿no? Entonces, la unidad con el movimiento obrero ocupado, con la CGT y con los sindicatos de los ocupados es un poco lo que
a mí, como perspectiva, me parece que es lo que podría fortalecer una perspectiva para que no solo se quede en un acampe, ¿no? Y en eso, bueno, ya entran las discusiones sobre las dirigencias. La CGT, que está prácticamente adherida al gobierno, movimientos sociales que tienen oficinas en la Casa de Gobierno y que apuestan a que eso más o menos, más bien, antes que desarrollarlo, a controlarlo con lo menos posible. La idea de que en la Argentina, a raíz de la crisis del 2001, ha habido una preocupación tal por el tema de la pobreza y por el tema de las condiciones de gente que está sumergida, que eso evita o impide, vamos a ponerlo en términos muy convencionales, un estallido social. ¿Vos crees que eso es cierto? Sí, yo creo que se sacaron conclusiones del 2001 y que se ampliaron determinadas funciones del Estado para evitar justamente esa cuestión. Pero creo a la vez que eso es lo que se está agotando. ¿Qué ves en los próximos meses, en el próximo año? Y hay un fenómeno nuevo en la Argentina que es muy nuevo y que yo cuando cierro el libro pongo cuántas de estas acumulaciones va a seguir soportando la sociedad argentina, que es el fenómeno de los trabajadores pobres. No trabajadores desocupados informales, trabajadores inclusive con trabajo formal, con sueldo, con aguinaldo, que son pobres. Entonces, me parece que... Definí pobre ahí. Y que, ¿Para qué le llamas pobre? que su salario no llega a la línea de pobreza, digamos, ¿no? El salario que cobra no llega a la línea de pobreza. Están las estadísticas del salario medio. Yo creo que eso el tema del avance o del desarrollo de la izquierda o no tiene mucho que ver con el desarrollo social o con lo que en términos clásicos se dice la lucha de clases. Y me parece que temas como la inflación, temas como esta pobreza, temas como trabajadores pobres, post pandemia, post este gran paréntesis que fue la pandemia y con las consecuencias de la pandemia, vamos a empezar a ver, como en el conjunto de Latinoamérica, mucho más movimiento en todo ese universo, ¿no? Te hago la última. Vos decís, el kirchnerismo, Cristina, lo esmerila y lo sostiene. ¿Qué pronóstico tenés para esa relación? Si tuvieras que tirar al arco y decirme qué va a pasar de acá dentro de un año. Cuando ya estemos viendo la configuración electoral de todo esto. De acuerdo a los resultados sociales que tenga el gobierno y económicos. Yo creo, esto ya en términos de análisis político, sí, de observador de la política, ¿no? Sí. Si tiene algunos resultados que lo veo muy difícil, también creo que todos lo vemos muy difícil, le puede llegar a decir, tomaron parte de nuestra agenda, el kirchnerismo le puede decir, tomaron parte de nuestra agenda, hoy aumentó el salario, por ejemplo, recuperó la economía gracias a esto, fuimos todos. O, si le sale mal, fuiste vos. Ese es el problema que tiene este artefacto raro, donde el que preside no tiene el poder, ¿no? Entonces, la interna ya estaba en el origen de ese artefacto. Entonces, me parece que va a depender mucho de eso. Fernando, mucha suerte con el libro. Gracias. Acá vamos a mostrarlo de nuevo. La hegemonía imposible de Jorge Lloma. No, perdón, de Fernando Rosso. Muchas gracias. Vamos ahora...